Perfecto. La bienvenida entonces en esta presentación de novedades de la versión de marzo que recientemente ya fuimos actualizados para este REX+, nuestro sistema de remuneraciones. ¿Sí? En esta presentación, en este mes, vamos a ver poquitas opciones esta vez. Son poquitas novedades, pero siempre son buenas. Todo suma. Ya, vamos a partir entonces ahora por los elementos del sistema donde nos encontramos en las funciones. Recuerden que aquí estamos viendo entonces cómo llegamos a las funciones. Menú configuración, ¿cierto? Elementos del sistema, funciones. Ahí estamos, ahí nos vamos a posicionar. ¿Qué novedad viene para esta posición y este dato de funciones? Se agregan, y podemos ver ahí ya un poquito detallado, se agregan nuevas variables de proceso. ¿Cómo se sabe que son variables de proceso y no son variables? Recuerden que en las funciones nos dice ahí el instructivo, ¿cierto? Que las variables de proceso parten con la P. Fíjense bien que lo que está aquí marcadito, ¿cierto? Con la P, peso, quiere decir que son variables de proceso. Ya son variables que nos entrega el sistema y por lo tanto podemos utilizar. Las variables que nosotros creamos son las que tienen la V, ¿ya? La V corta le dicen otros. Bueno, acá tenemos varias, entonces, variables de proceso que nos van a poder servir para ciertas formulaciones que necesitemos hacer. La primera, dice ahí días, trap, reales. Recuerden que siempre hay que escribirlo tal cual como se visualiza. En este caso tenemos ahí una mezcla de minúsculas y mayúsculas, abreviaturas de ciertas palabras, ¿cierto? Y está todo junto, no hay espacios entre medio, ¿ya? Recuerden que estas variables de proceso las podemos encontrar en el mismo diccionario de variables cuando estamos frente a la formulación, ¿ya? Bueno, vamos a la definición de qué se trata esta variable. Esta variable de días trap reales, ¿cierto? Más o menos por ahí nos vamos orientando por el nombre, está casi claro. Dice días reales trabajados, ¿cierto? Y ahí dice, por ejemplo, 28 para febrero, siempre y cuando no existan ausentismos para el colaborador. Es decir, aquí nos iría a traer todos los días que realmente se trabajaron, ¿cierto? Ahí está reales trabajados y hay un ejemplo, por ejemplo, de febrero. Después tenemos otra variable que es similar, ¿cierto? Pero nos trae un dato distinto. En realidad, ¿cierto? Tenemos la variable días reales. ¿A qué se refiere? A los días reales que tiene el mes. Entonces, para enero tenemos 31, para febrero 28, para septiembre 30, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que nuestros meses, prácticamente mes por medio, vamos con 31 y 30, a excepción de febrero, y después al medio del año se nos juntan los 31 y ahí cambia el orden, ¿cierto? Ya, por ahí, por lo menos a mí cuando chica me lo enseñaron con los nudillos de las manos, ¿sí? ¿A quién se lo enseñaron así? O se me cayó el carnet. Bueno, no importa. Ahí entonces sabemos que tenemos esos días y por lo tanto por ahí podemos hacer o necesitar algún tipo de cálculo extra para nuestras funciones. ¿Ya? Tenemos una tercera variable que más o menos el nombre casi nos va diciendo qué significa, ¿cierto? Aquí también tiene días, son días hábil, dice SIG, ¿ya? Más o menos podrían ser los días hábiles de algo siguiente, del mes siguiente en realidad. Son los días hábiles del mes siguiente, ¿ya? Con esto nos va a entregar entonces la cantidad de días hábiles que tiene el mes siguiente. Tenemos más funciones, una más. Tenemos días lice hábiles 3P, así se llama. ¿Qué viene diciendo todo esto? Dice que entrega los días hábiles de licencia médica o licencia por accidente o días de permiso sin goce de sueldo. Ojo ahí con las clasificaciones. Licencia médica, licencia por accidente, días de permiso sin goce de sueldo, faltas, ¿cierto? Es decir, los ausentismos, ya, todos correspondientes al mes anterior. ¿Ya? Pero para eso hay que considerar que, por ejemplo, se van a rebajar de los días si existe el beneficio de pago de los 3 primeros días. Por eso viene la 3P, ¿se fijan? En caso de las licencias hasta los 11 días, ¿ya? Hay ciertas restricciones de lo que nos va a mostrar esta cantidad de días. Otra consideración, no rebaja los siguientes días. Días hábiles por días de vacaciones,
Claro, porque es ausentismo, pero no es licencia, ¿cierto? Y tampoco rebaja por permisos con goce de sueldo. Fíjense bien que arriba en la descripción decía permiso sin goce y por ende, ¿cierto? No se rebajan los días con goce, ¿ya? Entonces, ojo ahí con el uso de los permisos. Recuerden, y este es un paréntesis, un recordatorio, una estrellita por ahí, anótenlo, ¿cierto? Recuerden que todos estos ausentismos ahora tienen su menú particular que lo presentamos el mes pasado, que está en la carpeta del empleado, ¿cierto? ¿Ya? En la carpeta del empleado, entonces, individualmente tenemos el registro. Ahora ya no lo hacemos por plantilla propia, sino que tenemos el registro particular de todos los tipos de ausentismo, faltas, permisos y licencias, con todas sus variedades. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Avanzamos entonces. Bien, seguimos y ahora como que nos quedamos en el mismo menú principal de configuración, pero avanzamos un poco hacia el portal del empleado. ¿Quién tiene activo el portal del empleado? Aquí hay una novedad para el portal del empleado, ¿ya? Pero esta novedad viene enfocada en el uso. Fíjense bien y por ahí vamos a ver que podrían ustedes inclusive después encontrar algún sentido, ¿ya? En esta configuración del portal del empleado nos vamos a ubicar configuración, administración, portal del empleado. Aparece ahora una nueva pestaña en la que indica, al lado de la firma y electrónica, en la que indica permisos administrativos, ¿sí? Para aquellas empresas que trabajan con este beneficio de los permisos administrativos, entonces, se habilita esta nueva configuración que indica la cantidad máxima, ¿cierto?, de días de vacaciones normales. Aquí tenemos un nexo, pero es un nexo de validación, ¿ok? ¿Ya? Para trabajar con los permisos administrativos, podemos asignar una cantidad máxima de días de vacaciones normales restantes que debe tener el colaborador para poder pedir el permiso. Es decir, aquí estamos poniendo o estamos proponiendo, ¿cierto?, que ustedes trabajen con una validación, con un requisito, un prerequisito para poder pedir permisos administrativos. ¿Cuál sería? Ustedes determinarían cuántos días la persona debe tener como disponible de vacaciones, ¿cierto? Como máximo, para poder recién pedir días administrativos. Usted me puede decir, pero ¿para qué? Si son todos días del empleado, véanlo desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleado tiene, no sé, días administrativos, tiene 5, tiene 10? Y esos días los pide o pone prioridad a pedir días administrativos en vez de pedir días de vacaciones. No toma días de vacaciones, se toma primero los días administrativos, los permisos administrativos. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones se van acumulando. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los 2 periodos, por ejemplo, de acumulación de vacaciones? Podemos caer en alguna, por ahí, alguna visita, ¿sí? Alguna revisión y, oh, sorpresa, multa, ¿cierto? Entonces, con esto nos puede ayudar a hacer esa regularización. Empiezan a pensar ahí, ¿cuántos de sus empleados, ya que a lo mejor activaron hace poco el portal o estuvieron viendo la parte de las vacaciones, cuántos de sus trabajadores aparecen con veintitantos días de vacaciones disponibles, con treinta y tantos, y para qué decir un número más alto, ¿sí? Los que ya están en veintitantos están casi, están en la puerta de llegar al tope y por lo tanto ser causales de la multa, ¿verdad? Y los que ya pasaron de los 30, claramente por culpa de ellos no viene la multa en la empresa, ¿no? Véanlo desde este punto de vista. Les explico entonces cómo funciona. En esta ventanita vamos a poner la cantidad máxima. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ese 5, quiere decir que el empleado le tienen que quedar disponibles 5 días para que recién ahí pueda pedir todos sus permisos administrativos que quiera, los días que tenga, ¿cierto? Que hayan sido asignados. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma yo voy controlando de que sus vacaciones también estén controladas, de que se vaya tomando sus beneficios y que el empleado pueda aprovechar ambos beneficios, tanto las vacaciones como los permisos. ¿Sí? Recuerden que el permiso prácticamente es un beneficio que otorga la empresa, es un extra, ¿cierto? Pero las vacaciones son legales. Es por eso la exigencia de que no pueden estar tantas acumuladas y por eso la multa, porque en el fondo nos dicen, bueno, tú como empresa no estás permitiendo que el empleado descanse. Y sin embargo, el empleado ha descansado porque ha ido pidiendo permisos.
¿Se fijan? Entonces, que no se confundan los temas y por ahí es donde nos puede ayudar. Ahora, aquí en la cantidad de días puedes poner a lo mejor 15, puedes poner 30 y con eso controlas que no se pase de los dos periodos, se controlas que no se pase de un periodo, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, esta posibilidad de lo máximo podría, ¿cierto?, determinarnos que a partir de ello, entonces puede pedir el permiso administrativo, lo que sea, si está en horas, si está en día, la cantidad que sea. No hay restricción de cómo tiene que pedirlo, sino que cuándo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para este ejemplo que habíamos puesto el 5, ¿cierto? Si el empleado, este que está en el ejemplo, que habíamos dicho 5 días, si el empleado tiene más de esos 5 días, entonces al hacer las solicitudes del portal, la solicitud de permiso administrativo, le va a aparecer ese mensajito, ese letrerito rojo, ¿cierto? En que dice, no puede solicitar permisos administrativos ya que no cumple con el requisito, fíjense bien, con el requisito de tener menos de 5 días hábiles, ya iba a decir el número lógicamente que pusimos en la configuración. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya está validando. Tiene disponible de permisos administrativos 10. Perfecto, maravilloso. Pero tome las vacaciones primero. ¿Se fijan? Ustedes son dueños de decir cuánto va a ser el requisito para poder pedir los permisos administrativos en el fondo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Bien, avancemos entonces. Habíamos dicho que justamente el ausentismo, ya que lo estábamos mirando desde allá, desde las nuevas variables, ¿cierto? El ausentismo estaba en su menú particular dentro de la carpeta del empleado, ¿cierto? Ahí al ladito de la plantilla propia, donde los dos hacen el registro de estos conceptos al empleado, ¿verdad? Entonces tenemos el menú de carpeta del empleado, ausentismo, ahí tenemos la ruta, ¿ok? ¿Y qué pasa con el ausentismo? Lo presentamos el mes pasado, ¿cierto? Y ya teníamos información. Aquí es donde cargamos entonces y registramos, recuerden, masiva o manualmente, en este caso manualmente, ¿cierto? Las licencias normales, las maternales, las continuas, la licencia por accidente, los permisos con goce o sin goce y las faltas, todos esos tipos, ¿ya? Lo que estamos mirando en pantalla justamente es el resumen. Pero ahí está marcado la descargar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad en la descarga ahora se agregó, ¿cierto?, el campo de fecha de aplicación que tienes las licencias médicas. Recuerden que eventualmente o por una emergencia, una urgencia ahí, por un detalle, podemos utilizar esa fecha de aplicación en la licencia médica y por lo tanto ahora también este dato, ya que fue registrado, aparece en la descarga. Por lo tanto, en el Excel que nos entrega esta descarga particular de este empleado, ¿cierto? Dice lista de ausencias del señor tanto, ¿cierto? Ahí está el campo de fecha de aplicación, que es la que se aplica a la licencia médica. ¿Ya? ¿Ok? Este mismo campo, y se los adelanto, aquí nos cambiamos de menú, pero este mismo campo es el que también se puede ver en el resumen de ausentismo. Aquí tenemos el informe de todos. Lo que veíamos recién, ¿cierto? En el listado donde registramos son los ausentismos de la persona, donde está el listado ahí de todas sus ausencias. Aquí estamos viendo el resumen donde están todos los empleados con algún tipo de filtro. ¿Dónde encontramos este informe? En la información y salida, reportes de gestión, resumen de ausentismos. ¿Ya? Aquí voy a hacer una pausa y pongan atención porque voy a dar un tips. Recuerden que entre los informes ya tenemos muchos informes, hay muchísimos informes. De hecho, están clasificados en distintas carpetas como más o menos ordenándolos, ¿cierto? Tenemos los reportes básicos, los de gestión, ¿cierto? Tenemos otros reportes, etcétera. Como son tantos, de repente por ahí nos perdemos y no lo encontramos, o de repente está ahí mismo y no lo vimos, ¿sí? Recuerden que está el buscador un poquito más arriba en el menú, ¿cierto? Si ustedes empiezan a poner, por ejemplo, escriben ausentismo, les va a decir todos los menús que contienen ausentismo. Les va a decir, perfecto, está el ausentismo desde la carpeta de la empleada, del empleado, perdón, está el ausentismo desde que se llama resumen de ausentismo en los informes, o está el importador de ausentismo, ¿cierto? Desde las novedades. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde también puede ser el acceso más rápido en el caso de que alguno de estos informes se pierdan o alguna de estas conexiones. ¿Ya? Ahí está la pausa. Ese era el tip del momento.
Ok, ya, tenemos entonces que ahora en el resumen de ausentismo, para que no perdamos el hilo, ¿cierto? También en la descarga, recuerden que podemos ver el resumen en cuanto a consulta, pero también podemos descargar este informe donde también va a aparecer esta columna con la fecha de aplicación, ¿ya? Ahí está, entonces está variado ahí las personas. En el anterior, ¿cierto? Teníamos a una persona, ¿se acuerdan ahí lo que decía en el título? Era una persona y sus ausencias. Acá tenemos a varias personas en un rango de fecha, donde en la última columna dice fecha de aplicación relacionada con precisamente la licencia que se registró y ahí tenía la fecha asociada. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Recuerden que el material lo pueden descargar desde materiales complementarios ahí en la parte bajita del chat, por si acaso. Debajo del chat del botoncito, materiales complementarios, ahí pueden descargar esta misma presentación. Después pueden verlo también, no sé, el lunes o el martes. Va a estar en el canal de YouTube, a lo mejor ya va a estar conectado. Acuérdense, entren al canal, suscríbanse, le ponen la campanita ahí que les avise, que les notifique y van a saber cuando los chicos ahí suban este video para que puedan verlo de nuevo más detenido, más tranquilo. ¿Ya? Vayan poniendo pausa adelante en las partes que me pongo fome y todo lo demás. Ya, seguimos. Ya, vamos entonces a una novedad, ¿cierto? Que tiene que ver con un reporte nuevo. Este reporte no lo habíamos visto, ¿cierto? O lo habían encontrado. Acá tenemos un reporte, ¿cierto? Para la AFC. ¿Dónde está? Si se fijan aquí, otro reporte más. Está entre los reportes básicos, información y salida, reportes básicos, al final ahí del grupito están AFC. Un datito, fíjense bien como para que se vayan orientando. Fíjense bien, reportes básicos, está la cuadratura de leyes sociales, la provisión de vacaciones, provisión de los guías, informe INE, informe de las asignaciones familiares, están los dos libros y ahora tenemos el reporte de AFC, ¿sí? Todo relacionado con la revisión final o validación de lo que podemos ir declarando en otras partes, ¿cierto? Con respecto a los procesos, ¿se fijan? Ahí en los básicos. No se los doy como dato, por si no le habían encontrado una conexión entre un informe y otro. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el reporte de AFC. ¿Qué es lo que hace? El reporte de AFC, ¿qué va a hacer? Cuando ejecutemos este reporte, en realidad nos va a entregar la emisión, ¿cierto? Vamos a emitir un archivo TXT, ¿cierto? Con un cierto formato, en el que va a mostrar o va a identificar las altas y bajas mensuales que se deben cargar en la página de la AFC. ¿Sí? Entonces, como ustedes tienen que, obviamente, informar a la AFC, todos los que van entrando a la empresa, ¿cierto? Y los que van siendo desvinculados o se fueron, ¿cierto? De la empresa. Entonces, aquí precisamente está este TXT, este formato, donde puede ir informando directamente esos datitos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos el informe? Fácil, fíjense bien. Tenemos entonces que determinar cuál es la empresa, cuáles son los empleados en esta selección, en este filtro, y es muy importante que pongamos el rango de fecha correcto. ¿Sí? El rango de fecha podemos poner el mes, podemos poner 2 meses, dependiendo de cuál es la información que vamos a estar informando. Si yo pongo ese rango de fecha, ¿cierto? Tengo dos alternativas de respuesta del sistema. Me va a decir, no hay contratos, quiere decir que no hubo movimientos de entrada y salida de gente, ¿cierto? Como también podría decirme, perfecto, y me exporta entonces y me entrega este TXT que puedo cargar en la página de la AFC, ¿ya? Que se ve así, ahí está el archivo TXT, ¿cierto? Y dice reporte AFC. Así, nada más, ya, chiquitito. Y el formato, bueno, el formato como son los formatos para las cargas, ¿cierto? Más o menos se puede deducir la fecha en la cual se está sacando, más o menos se puede deducir que está el root de la persona, bueno, el nombre se ve clarito, ¿cierto? Y, no sé, una serie de números será la fecha de inicio y de término probablemente y el artículo tal vez de la salida, podría ser, ¿sí? Los números todavía no definí cuál eran. ¿Ya? Entonces, para los que estaban haciendo esto manual, ahora ya está listo, emitido. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Importaciones de honorarios. ¿Qué tendrán las importaciones de honorarios? Aquí tenemos, bueno, también este menú es larguito, ¿cierto? De las importaciones. Recuerden que en las novedades encontramos la mayoría de las importaciones que podemos hacer al sistema, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de los honorarios.
que se pueden cargar. Recuerden que podemos manejar los honorarios y trabajarlos por REX, como también podemos cargarlo en este tiempo para poder sacar la DJ. Por ahí puede ser también, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Recuerden que para trabajar con los honorarios tenemos que tener a la persona registrada, ¿cierto? Con su contrato de honorario. Y además tener los conceptos que corresponden a ese contrato que vienen siendo, ¿cierto? El impuesto y, lógicamente, el valor bruto. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, vamos con entonces los honorarios. ¿Qué pasa con las importaciones? Con las importaciones, ¿qué pasa? Que desde ahora en adelante se encuentran actualizados, fíjense bien, los valores correspondientes a la tasa de honorarios del año 2021, ¿cierto? Y considerando que para este año partimos en enero con el 11.5, ¿cierto? De los montos brutos. Pero es importante validar que hacia atrás hemos tenido cambios. En enero del año pasado era 10.75, que fue el cambio, ¿cierto? Todo el 2020 fue 10.75, todo el 2019 terminó el 10%. Antes del 2019 seguía el 10, ¿cierto? Y por lo tanto, en las importaciones, ¿qué ocurre ahora? Teniendo esos valores reconocidos del sistema con respecto al periodo, la información que vamos a importar, ¿cierto? Que vamos a cargar, vamos a poner el periodo y por lo tanto el sistema va a validar si estamos hablando de 2021, estamos hablando de 2020 y cuánto es la tasa que elegimos aquí en la columna K, tasa de impuesto. Por ejemplo, si yo estoy registrando la historia del año pasado, supongamos, ¿cierto? Y pongo ahí, por costumbre puse, no sé, 11.5, que es la tasa de ahora al 2021, pero la boleta queda con fecha noviembre o diciembre de 2020, me va a decir entonces que, y me va a arrojar un mensajito, de que la tasa no corresponde con respecto al periodo del documento. ¿Se fijan? Va a hacer esa validación y por lo tanto me va a avisar que el Excel va mal, ¿ya? Que le puse entonces una tasa que no corresponde de acuerdo a el periodo que estamos cargando. Ahí está la ayuda de la importación. Recuerden que siempre en los formatos de importación tenemos ese simbolito, ¿cierto? Ese circulito con el signo de pregunta, donde está la ayuda. Y ahí nos muestra las tablas, ¿cierto? Las columnas A, B, C, D, E, etcétera, ¿cierto? Para este archivo, para poder hacer la carga. Siempre un CSV, la mayoría de las veces va sin nombre de columna, ¿cierto? Y en este caso lo que está mostrando o lo que estamos identificando precisamente es eso, que va a hacer el chequeo, va a hacer la validación entre la fecha del documento y la tasa del impuesto correspondiente. ¿Ok? ¿Ya? Y por lo tanto, nos entregaría el siguiente mensajito, ¿cierto? Nos diría, por ejemplo, así, que la línea tal del señor X, ¿cierto? El valor ingresado para la tasa tanto por ciento, ¿cierto? No corresponde y debería ser tal. ¿Por qué? Porque validó el periodo. ¿Ok? Entonces nos indica esa tasa errónea en el archivo CSV que estuvimos haciendo entonces con la carga. ¿Ya? En base a los periodos. ¿Bien? Listo. Preciso. Bueno, teníamos estas 6 novedades, ¿cierto? En esta nueva versión, ¿cierto? Bastante buenas todas, siempre detalles que van sumando. Vamos a ver ahora, que me parece que por ahí escribieron harto, así es que vamos a ver si tenemos alguna preguntita. A ver. Marisol dice, una duda, el sistema no se actualiza automáticamente, hay que actualizarlo manualmente. No. Marisol, todos los 14, 15, 16 por ahí, nos llega inclusive un correo de notificación que se va a hacer un trabajo nocturno realizando la actualización del sistema. Como tú estás en línea, lógicamente hay una actualización del sistema. ¿Qué es lo que se hace mensualmente? Y lo hacemos aquí en esta presentación. Es darte a conocer, ¿cierto? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los cambios que vienen? ¿Ya? Si viene un menú nuevo, si viene un informe nuevo, si hay un pequeño detallito, si hay un campo extra, etcétera. ¿Ya? Todas las pequeñas modificaciones o nuevas funcionalidades son las que presentamos precisamente en una sesión como la de hoy. ¿Ya? Y la presentación tiene un carácter de gratuito, por lo tanto llamen a todo el mundo para que todos se enteren cómo está funcionando REX. ¿Ok? Francisco, ¿se puede ingresar el valor cero? ¿Dónde? Justamente lo leí ahora, así que no sé justo en qué tiempo más o menos podrías haber escrito esto. Francisco, por fin. Mientras me contesta Francisco, otra pregunta. De acuerdo a la suspensión de contrato por cuarentena, ¿cómo se ingresa en las ausencias? A ver,
Ahí tienes que tener ojo, porque si las ausencias son que el empleado no trabajó, que es distinto a la suspensión se registra como suspensión. Ya están los conceptos relacionados con la suspensión y ahí es donde tú tienes que aclarar, ¿cierto? Por cuánto tiempo es, ¿ya? Ojo con eso. Para el permiso sin goce no tiene fecha de aplicación, no. La fecha de aplicación solamente es para, Grace, solamente es para la licencia médica, ¿ok? Descarga fotos, supongo, ¿o no? O todo, todo, se puede poner fecha. ¿Cuál descarga, Jimena? Pensé que podría haber dicho foto porque está, todo parece que dijera. ¿Cuál descarga? ¿De cuál informe? La mayoría de los informes tienen filtros, por lo tanto ahí tú puedes decir a quiénes quieres descargar, inclusive con qué rango de fecha puede ser. ¿Sí? Jimena, si me aclaras, eh, te complemento la respuesta. No es una discriminación de altas y bajas de contrato en el reporte de... No, te hace toda la identificación, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes 5 personas que contrataste y 4 personas que van saliendo, van a salir los 9. Obviamente, me imagino que entre todos esos números, ¿cierto? Que estaban en eso, probablemente hay alguna codificación para decir que este entró y este salió, probablemente. El que yo tenía ahí registrado era contrato. Ya van todos juntos en el fondo. Y la identificación en una de esas codificaciones tiene que ir. Desconozco la identificación de cada una de las partes. ¿Ya? 31 días, 30... no entendí lo que dice Mauricio. Días de la ley. Ah, los ausentismos. No, los ausentismos, mira, tienes dos formas de descargarlo. Mostramos, ¿cierto? El informe que es resumen de todos, que es el informe de resumen donde salen todas las personas. Tú puedes ahí filtrar qué personas y cuál es el tipo de ausentismo que quieres descargar inclusive, ¿ya? Yo lo tomé así como un todo. De hecho, la imagen que yo mostré tenía solamente acotado a el rango de fecha desde enero a la fecha. ¿Sí? Poquitos movimientos. Puedes ahí validar, ¿cierto? Si es todas las empresas, todos los empleados, todos los tipos de ausentismo, rangos de fecha. Siempre tienes, la mayoría de los informes tienen todos esos tipos de validación. Y cuando es la descarga normal, la descarga personal, ¿cierto? Ahí tú también puedes hacer filtro. ¿Qué es lo que estás mirando? Es lo mismo que descargas en el fondo. ¿Sí? En la consulta tú determinas el filtro y ahí es donde te hace la descarga. ¿Ok? Ya. Aquí está Francisco. A ver, ¿alguna forma de cargar masivamente un movimiento de vacaciones donde se anule el cálculo normal y progresivo? Solo se puede hacer de forma individual en cada contrato. Francisco, todo depende del ejercicio. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que trabaja, supongamos en Magallanes, claramente ahí no aplican los 15 días, aplican, creo que son 20, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, ahí es donde claramente se hace una modificación en la configuración base. Si no, se debe hacer entonces una anulación uno a uno los empleados. Por ahí podría ser que tengas algunos empleados, no todos. Cuando es la mayoría o la empresa trabaja de esa forma, entonces ahí se hace una configuración en la implementación, se hace una configuración de base, ya donde ahí el cálculo en el fondo se hace invertido a lo que haría cualquier empresa. Cualquier empresa diría, perfecto, esta persona no tiene 15 días, tiene 27, por ejemplo, supongamos que es un francés. 27 días, ok. Voy a su movimiento y le digo, perfecto, anulo las vacaciones, queda sin ninguna, y le agrego el cálculo nuevo que tiene 27. Listo, para una persona. Cuando el movimiento de la empresa es a la inversa, a lo normal, en que la mayoría tiene vacaciones de 20 días, por ejemplo, y uno que otro tiene 15, que son los normales, entonces ahí a la inversa. En la configuración original, ¿cierto? De la base, se estipula que el número general es de 20, por ejemplo, y ahí individualmente tienes que hacer los registros de 15 y también anulas el registro y creas el nuevo, ¿ya? Pero no hay una forma como de importarlo, porque eso es a partir de cálculo, ¿ok?
Los docentes, claro. Los docentes, ahí hay una, hay una particularidad, ¿cierto? En cuanto a que tienen no sé cuantísimos días, ahí tienen un tratamiento totalmente distinto, sí, efectivamente. De hecho, muchas veces o muchos colegios a veces prefieren desactivar y quitarle las vacaciones a todo docente que está registrado, porque en el fondo no tiene un proceso de solicitud de vacaciones tampoco. Si se fijan, los docentes tienen las vacaciones marcadas y se cerró el colegio y se cerró el colegio nomás, y tienen todos estos días y sería, es como que está establecido por norma y se lo toman en esa fecha, que es distinto a los administrativos que podrían eventualmente tener alguna flexibilidad en tomarse ciertos días, ¿ya? Juanito, hola. Si lo saco más de una vez, ¿incluye todos o solo los agregados posteriormente? Me imagino que todos. Seguramente con la cantidad de veces que lo saques, seguramente te va a sacar a todos, ¿sí? A no ser que al sacarlo tú indiques un filtro. Por ejemplo, supongamos que lo sacas ahora y lo sacas desde, por decir, de enero hasta el 19 de marzo. La siguiente vez dices del 19 de marzo en adelante, por ejemplo, y ahí podría ser a lo mejor que te lo entregue parcelado. O también puede ser que puedas elegir la empresa, puedes elegir las personas que quieres que aparezcan, que te busquen en el fondo. ¿Ya? A contar del trabajador uno y el otro el 25, claro. Sí. Sí, lógico. Puedes tener variación durante el tiempo. Todo depende de en qué momento hiciste la elección. Si te das cuenta, en la ventanita tienes ahí la posibilidad, bueno, obviamente la empresa, pero también tienes la posibilidad de detectar a los empleados. Por lo tanto, ahí a lo mejor podrías saber que son, no sé, Pedro, Juan, Diego, y por lo tanto los buscas a los tres y listo. ¿Te fijas? Como complemento. A lo mejor en una primera instancia, no lo sé cómo será los tiempos que te tomes o cómo es el movimiento en realidad, podrías decir, perfecto, si yo lo saco hasta, no sé, por decir el día 20, voy a sacarlos todos y después voy a identificar quiénes son, entonces los menciono. Puede ser también, ¿te fijas? Y ahí salen exactamente los que se seleccionaron. Recuerda que hay filtro ahí en la entradita. Por eso decía la importancia de la fecha, porque muchas veces por la fecha podemos también ir identificando esos movimientos. Ya, Ingrid, no, esa incorporación está, o sea, en el fondo están disponibles ahí para que las puedas utilizar, agregar, si es que tienes alguna función en que quieras agregar esa variable. Esas variables de proceso están presentes en el diccionario de variables. Tú entras a las funciones, ¿cierto? Estás ahí como para escribirla, ¿cierto? Y hay un campo donde dice diccionario de variables. ¿Cierto? Si lo abres, te va a decir, entonces te va a decir P y empiezan a salir P peso, ¿cierto? Y te sale ahí la traducción, hay un montón. Entonces ahí, por ejemplo, encuentras el total de haberes, encuentras la cantidad de meses de ingreso del empleado, encuentras la cantidad de años del empleado, encuentras los días de vacaciones, encuentras los días trabajados, en fin, hay una serie de variables que son todos números que operamos durante el periodo y por lo tanto nos pueden ayudar también a hacer estos cálculos. ¿Ya? Elisa dice saca todos. Supongo que era lo que estaba preguntando un poquito más arriba Juan. ¿Cómo puedo bloquear la información de vacaciones del personal docente en el portal? ¿Existe alguna forma? A ver, si tienes que algunos trabajan con o pueden solicitar vacaciones y otros no, entonces no puedes quitar la configuración que viene por defecto, que sería el evitar que trabajen con la configuración, ¿cierto?, de solicitar las vacaciones, ¿ya? Por ende, ahí tienes que determinar si en realidad el docente va a tener o no cálculo, va a tener o no registro. Si no va a tener registro, entonces puede ir haciendo uno a uno la anulación del cálculo. Por lo tanto, si van a tratar de pedir, no tienen nada disponible, es decir, 000. ¿Ok? Ahí está, eso es la administración de movimientos de cada una de las personas. Ya, no sé el volumen que maneja Francisco, lamentablemente, pero en este caso sí sería de esa forma. Entonces, por un lado puedes quitar la configuración en el portal y decir que realmente no trabajen, pero eso se lo quitaría absolutamente a todos los que vean el portal. Y por otro lado, si son pocos o son una parte, tendrías que ir uno a uno quitándole el cálculo para que obviamente no exista esa posibilidad. 600 docentes?
o 600 personas en general. Ah, no, docente, no es menor. Ya, ok. No, ahí habría que estar haciendo, claro, porque ahí habría que estar haciendo la aplicación de ese movimiento. No hay una forma de ejecutar un comprobante masivo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, claro, Juan dice ahí que podría rechazarla al solicitarla. No, ahí directamente, ¿cierto? Hay que ver la posibilidad, y esto por lo general siempre queda establecido en la configuración inicial, ¿cierto? Especialmente cuando son estos números, porque así, si es que hay que hacer algo por base, se puede hacer por base o el consultor ahí se tiene que dar la lata de uno a uno, ir poniendo, creando ese movimiento. Francisco, hay que crear un movimiento, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, diga, esta persona anuló este proceso. ¿Te fijas? Y por lo tanto queda sin vacaciones, absolutamente. Ya, lo que te decía de crear un movimiento y después crear otro movimiento donde dice, ahora agrego, ¿cierto? Eso es para cambiarlo. Pero en el caso de anularlo, de no le dejarle ninguno, se llega hasta el anular y listo. ¿Ya? ¿Ok? Sí, pues el problema se produce cuando tenemos ahí mitad y mitad o parte y parte. Entonces, por lo tanto, ahí es como, uy, ¿cómo, cómo lo trabajamos? Con paciencia, diría yo. Lamentablemente, ya ahí hay un movimiento que hacer, bueno, es bastante grande, lamentablemente en tu caso el volumen, ¿cierto? Pero ahí hay que hacerlo uno a uno, ¿ya? A no ser que por ahí aparezca alguna alternativa como para configuración de poner algún tipo de filtro, ¿cierto? Pero hasta el minuto por lo menos no, ¿ya? ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? Consulta. Recuerden entonces que tenemos los cursos que da el centro de capacitación, cursos propiamente tal, ¿cierto? Los pueden contratar, ¿cierto? Tenemos ahí 2 sesiones o 4 sesiones, dependiendo del curso. Las sesiones son de 2 horitas. Contáctense con las chicas ahí en el centro de capacitación. Raquel, aquí les voy a dejar el correo, ¿cierto? Está Raquel y también está Elizabeth, que a veces han tenido contacto con ella, si es que ya han participado acá. A lo mejor inclusive ya hablaron con ellas, así que ahí es donde pueden decirle, oye, me interesa tal curso, como sí, Raquel está de vacaciones, pero de todas maneras, ahí justamente Patricia está atenta a la jugada, también amablemente puede recibir lo que no recibe Raquel, lo recibirá Patricia, supongo, ¿cierto, Pati? Comercial arroba manager, también, ahí más general, ahí todos ayudan, todos aportan, ¿sí? Todos suman para que yo trabaje, no mentira. Todos somos un equipo, así es que estamos ahí gustosos de recibir, lógicamente. Si tienen alguna duda, también me pueden hablar a mí, si es que tienen mi correo, no se los voy a dar para que no me escriban. No, sí, igual saben. Ya, así que cualquier cosa se contactan con nosotros, hasta los chicos de soporte de repente nos pasan ahí el dato, así es que pero por lo general lo mejor es comunicarse con los correos que les di, ahí la Pati les dio comercial, está el de Raquel y está el de Elizabeth, que son los más directos con el centro de capacitación, para que les den los horarios, para que me interesa tal curso, cuáles serán los temas, cómo es el contenido, vean los contenidos, qué es lo que les interesa, qué es lo que pueden ver, ¿ya? A ver, Elisa, salió una pregunta aquí. El Estado FC solo reporta los finiquitados, no los contratados nuevos. ¿Cómo se puede separar? No, están los dos, están los dos. Me imagino que debe haber algún tipo de clave, una codificación entre todos los números que veíamos ahí en el formato. Por lo tanto, ahí habría que justamente detectarlo. No, desconozco el formato oficial, así es que no sé cuál sería la clave, pero sí debería haber alguna separación. Ya en el formato que diga, por ejemplo, supongamos 1 y 2, el 1 es contratado y el 2 sería finiquitado, por ejemplo, por decir algo así. ¿Ya? Ah, mira, ahí Caterina justamente parece que ya tuvo la experiencia, dice subió un archivo y al emitir el certificado de la FC lo identifica. ¿Te fijas? El dato va incluido en el archivo. ¿Ya? Así es que todo bien, van juntos, juntos y revueltos. Ahora, podrías en el filtro indicar a las personas por separado para que tengas la claridad. También podría ser para que estés seguro de que estos son los que ingresaron y estos son los que salieron, pero esos son los que tú determinas, ¿cierto? Identificándolos, ¿cierto? A manito, identificando, no sé, es Pedro, José, Tomás y qué sé yo, y por ahí los tendrías por separado. Pero el archivo en sí trabaja con los dos y los identifica. Ahí está Caterina de testigo. Muy bien.
Ahí Mauricio también corrobora, ¿ya? Así que está todo perfecto y además el archivo está funcionando, como pueden ver, ¿ya? Perfecto. Recuerden, recuerden que les llegará la invitación. Estamos aprovechando y solamente invitando, así que estén pendientes que les llegue la invitación para este tipo de curso, ¿cierto? Para este tipo de presentación, digámoslo, presentación, no curso. Todos los meses, más o menos en la quincena, vamos a tener nuevamente la presentación. Así es que si ustedes, por ejemplo, les llega a ustedes solamente y no le llegó al compañero, avísennos, ¿cierto? Para también invitar al compañero y por lo tanto, y si quieren a más gente también, ¿ya? Mientras más personas participen, para nosotros mucho mejor, ¿ya? Para mí, que hayan 50, que hayan 200, es lo mismo, es lo mismo, me pagan lo mismo, ¿ya? Así es que para nosotros mucho mejor que se contacten, ¿cierto? Las más personas posibles para que conozcan, ¿cierto? Cómo funciona. Y si también quieren ver el video en YouTube, está disponible ya después de un par de días, supongo, o después de un ratito. ¿Ya? Así que el lunes capaz que ya esté el video. Suscríbanse al canal y ahí van a tener la notificación en cuanto cargue. Pim, 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 pim. La normalización está por defecto, 2019 no está actualizado. Es que la normalización, el proceso, Jimena, el proceso de normalización para el certificado no aplica. El proceso de normalización aplica para prácticamente dos procesos en forma manual. El primero para identificar a todos los finiquitados del periodo anterior hacia atrás, ya para dejar precisamente a todos los que ya no tienen contrato, que se dieron por terminado, para dejar a la persona como finiquitada porque ya no tiene ningún contrato asociado. El otro proceso que realiza es el determinar cuál es el tipo de correo que vas a asignar por defecto a los usuarios de portal, ¿ya? Antes, hasta el año pasado, se ejecutaba el proceso para poder generar la DJ. Ahora ya no, este año ya no es necesario ese proceso, ¿ya? Entonces lo que me indica es ahí que está hasta por defecto 2019 o que dice ya no es necesario, es solamente para ese proceso, porque para ese proceso había una particularidad. Este año ya no es necesario. ¿Ya? No se necesita para poder aplicar para poder generar la DJ, ¿ya? Elizabeth, no se descarga el curso a no ser que tengas alguna aplicación que descargue de YouTube, pero en YouTube va a estar presente, ¿ya? Va a estar ahí, lo van a dejar, ¿ya? ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra duda? Aprovechen. Nos quedan 5 minutos. No, mentira. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, cualquier duda, recuerden, para información actualizada, a lo mejor ya saben cómo funciona el sistema, pero desconocen algunas novedades, den un vistacito ahí en el canal de YouTube, están todas las novedades, las presentaciones que hemos ido haciendo, más o menos los videos son de 45, una hora más o menos, pueden ir adelantando las partes latosas si quieren, eso es lo importante de un video, ¿cierto? Y si de todas maneras ahí quedan como con gusto a poco, pueden ver cuál de los cursos que dictamos entonces les acomoda para poder asistir y actualizar también ciertos procesos o nuevas funcionalidades que podrían estar y a lo mejor desconocen que existe y desconocen el funcionamiento. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces los dejo invitados para que nos visiten, se comuniquen con nosotros. Les dejo aquí la encuestita para que me estrellen todo lo que quieran, ¿sí? Si ponen 5 estrellitas o si ponen una estrellita, todo vale y ojalá pongan comentarios también. Nos gusta leerlos, ya para saber qué es lo que opinan, qué cambiarían. Partiendo por la instructora, muy latosa. No, yo no me siento, no se preocupe. Eso, ¿ya? Entonces comuníquense con nosotros, díganos qué necesitan. De repente por ahí podrían poner algún curso o algún tema que necesitaría, así como, me gustaría saber de esta funcionalidad, o podría existir a lo mejor un curso corto con este proceso. ¿Habrá algún tutorial de X, cierto? Díganos, en una de esas no se nos había ocurrido. O en una de esas viene dentro de algunas sorpresas que vienen por ahí. ¿Ya? Estén atentos a nosotros. Pónganos ahí, revisen siempre los spam y los correos no deseados, que a veces el correo nos desconoce un poco, entonces nos deja por ese lado ahí
el lado de la basura, ¿ya? Así es que, bueno, nos vemos puntualmente para la presentación, nos vemos el próximo mes, entonces más o menos en la quincena, y estén atentos, les va a llegar la notificación, la invitación. Si quieren que sea más gente que la que les llegó, avísenos, contáctense entonces con las chicas ahí. A Patti estaba atenta, Elizabeth o Raquel, que ya volverá de vacaciones pronto, así es que estamos todos presentes. ¿Ya? Nos estamos viendo y que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, se cuidan, los que andan en la calle se cuidan más, los que quedan en la casa se cuidan también, ¿ya? Que les vaya muy bien. Chaito, chaito.